Hoy vamos a conversar acerca de un tema que nos interesa a todos los venezolanos y es el tema del aumento, si se le puede llamar aumento, de salario que el presidente anunciara este lunes 15 en su alocución al país hecha ante la Asamblea Nacional y las posteriores declaraciones de la vicepresidenta de la República y del ministro del Trabajo. Voy a hacer un resumen, tengo una tablita aquí. Recuerden ustedes que el aumento no fue sobre el salario mínimo que establece la Constitución en el 91. Son dos conceptos distintos. Ingreso mínimo vital está considerado en el mundo una especie de subsidio para aquellos que están en condiciones depauperadas. Entonces funciona como una especie de subsidio. Así lo prevé la ley española, así lo prevé quienes han diseñado este tipo de programas de subsidio o de ayudas para quienes están en condiciones de pobreza extrema. Eso por una parte. Nuestra Constitución establece el salario mínimo vital. Y uno de los parámetros de cálculo de ese salario mínimo vital es la canasta básica. Eso no se está cumpliendo desde el año 2015. Desde el año 2015 nos deben el cumplimiento del artículo 91. Y últimamente la política económica del gobierno lo que ha hecho es bonificar el salario. Es decir, el salario tiende a cero, en este caso $3.60, y lo que han hecho es bonificar. Entonces vamos a aplicar la tablita. Por ejemplo, para los trabajadores activos, el bono de guerra queda en $60 y el cestatique en $40. Se supone que son $100. Para los jubilados queda en $70 el ingreso, y lo digo en dólares porque así lo anunciaron. Y no hay cestatique. Y para los pensionados el ingreso a través del bono de guerra es de $25. Anunciaba la vicepresidenta que a través de unos bonos del sistema Patria puede que lleguen a $30. Esa es la realidad de los anuncios. Ahora, el año pasado, cuando se publica la Gaceta Oficial no indica, según la ley de cestatique, que el ticket de alimentación sean $40, sino que lo anclan a 1.000 bolívares. Eso hay que tenerlo presente. Eso no ha cambiado. Al menos para la empresa privada lo siguen pagando en 1.000 bolívares y no el equivalente en $40 a pesar de la variación. El gobierno indica que estos montos están indexados. Para el sector público están pagándolos con la variación, es decir, indexado, pero no con la variación indexado a la inflación. No, es al cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Ese es otro detalle que debemos conocer. Pero además hay una diatriba con respecto al tema de si los bonos son salarios. Nosotros hicimos un resumen de varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, porque una cosa es lo que dice la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su artículo 104, que establece que cualquier pago consecutivo, periódico, permanente, que el patrono haga al trabajador, siempre que puede evaluarse en moneda de curso legal, es salario. ¿Qué significa esto? Que estos pagos, según la ley orgánica y la interpretación que hace el Tribunal Supremo, y además lo que establece nuestra Constitución, que los derechos laborales se interpretan de manera progresiva, son irrenunciables, pues resulta que los bonos se convierten en salario. El problema es que los patronos no quieren reconocerlo y le toca al trabajador demandar. Eso significa buscar un abogado, ir al tribunal, seguir el juicio, financiar el juicio
para que te paguen la diferencia de prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque la bonificación, una de las consecuencias de la bonificación del salario es que no entran estos bonos para el cálculo de prestaciones sociales, de vacaciones y de utilidades. Algunas personas dicen que el gobierno implementó una política para paliar la situación a diario y que como las prestaciones y las vacaciones son eventuales, bueno, que eso no incide tanto. Es decir, 200 años de lucha y de conquistas laborales las barren por el piso porque simplemente lo que importa es la coyuntura. Es decir, el comer diariamente y no los derechos conquistados que además protege nuestra Constitución. Y así lo despachan. Ahora, quiero hacer algunas precisiones. El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias reiteradas, la 1663 del 2004, la 970 de agosto del 2011 y ahora más reciente, la del 7 de noviembre del 2012, explican que los bonos de desempeño no son salario. Claro, porque no tienen carácter permanente. El pago no es permanente, sino que es eventual. Por eso no forman parte del salario. Ahora, los bonos ejecutivos que se pagan anualmente por premiar la eficiencia como bonos incentivos tampoco son considerados salarios porque son eventuales. Pero todo aquel bono que se pague de forma regular, permanente y periódica es salario. Lo dice la Corte Suprema de Justicia desde 1998 y lo reiteran sentencias. Por ejemplo, la de Haddad versus Banco Mercantil del 2003 lo reitera. Ahora, ¿qué dice también el Tribunal Supremo de Justicia? Que los subsidios no son salarios porque tienen un carácter esencial de ayuda. La Sala de Casación Social estableció excepciones para el pago de esos bonos en la sentencia 489, que es criterio pacífico del 2003, que se sigue manejando así. Ahora bien, los bonos como subsidio son una ventaja que le conceden al trabajador como una política de ayuda y por tanto no son considerados salarios. Ojo pelado con esto. Hay otro tipo de bonos que tampoco son considerados salarios y que son los bonos que dependen del esfuerzo colectivo, es decir, un bono de productividad de una empresa. Esos tampoco son considerados salarios. La sentencia es la 1356 del 2007 y en el 2010 reiteraron ese criterio. ¿Por qué les estoy haciendo yo todo este resumen? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la que interpretan los tribunales. Por eso tenemos que tener claro la interpretación que hacen los tribunales con respecto a los pagos periódicos, consecutivos y permanentes, que son salarios. Así que cuando vayan a hacerle su liquidación, usted tiene que reclamar si el pago tiene estas características que le tienen que incluir y no se lo pueden hacer sobre el salario mínimo, que es $3.60, que es lo que está haciendo, lamentablemente, el Estado y la empresa privada. Por eso las bonificaciones, para evitar la carga fiscal que representa las prestaciones sociales de los trabajadores. Es decir, acabaron de un plumazo con las prestaciones sociales. Ni Teodoro Pekov con la Agenda Venezuela se atrevió a tanto. Esa es la verdad, verdadera. Ahora, hay un último punto que es importante que lo digamos también. Y es los bonos pagados en dólares. Porque muchos trabajadores privados les cancelan en dólares. Y resulta que hay dos criterios o dos sentencias de marzo del 2022, de junio del 2023, la 062, en donde si tú decides pagar parte del salario en dólares, los cálculos de prestaciones sociales tienes que hacerlo en dólares. Entonces los trabajadores privados tienen que estar pendientes también de que se respeten sus derechos, porque de facto lo que han hecho es derogar el régimen de protección de salario mínimo legal y el ingreso establecido en nuestra Constitución, cuyo
digamos, manejo, es decir, el parámetro que debe utilizarse para medir ese salario mínimo legal es la canasta normativa alimentaria. Eso no se está cumpliendo desde 2015. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, si el bono de guerra estaba en 40, lo aumentaste a 60, dejaste el cestatique igual, estoy hablando para los activos. ¿Cuánto fue el aumento? $20 al cambio. Indexado. Pero no indexado a la canasta básica. Tú sigues incumpliendo la Constitución porque no estás pagando de acuerdo al parámetro que te establece la Constitución. ¿Y por qué la Constitución establece un parámetro equivalente a la canasta básica? Porque entiende que hay un conflicto distributivo entre salario, que es la fuerza, el precio de la fuerza laboral, y precio. Son dos subjetividades que están en conflicto. La ganancia de quien produce a través del precio y la fuerza laboral a través del salario. En ese conflicto distributivo, la Constitución, el constituyente, el espíritu de nuestra Constitución establece que en el 91 constitucional tú debes indexar a la canasta básica. No lo estás haciendo. Estamos por debajo. Y el cuento, para terminar este post, el cuento es que las sanciones impiden que haya una política económica para beneficiar al pueblo. Bueno, yo les digo, la sanción, con el cuento de las sanciones desguazaron la Constitución. Con el cuento de las sanciones congelaron los beneficios laborales a través de la ONAPRE y del 2792. Con el cuento de las sanciones, porque hay sanciones para los trabajadores. Nosotros los trabajadores somos los que estamos cargando el peso de la crisis por las sanciones. Porque ustedes han sido incapaces, son inhábiles de manejar adecuadamente los ingresos del país, porque además no sabemos cuántos son los ingresos, para distribuir adecuadamente. Además, ustedes acabaron con el modelo económico y sacrificaron los parámetros macrosociales por los equilibrios o los equilibrios macrosociales, es decir, sacrificaste a la gente, el consumo, el salario, para mantener los equilibrios fiscales. Eso fue lo que hiciste. Y eso es una medida de carácter monetarista y es una medida de carácter pérfida. No es lo que establece nuestra Constitución. Ya no sé si llamarlos neoliberales. Creo que ni siquiera se merecen llamarlos neoliberales, porque lo que están haciendo es una masacre colectiva contra el pueblo venezolano a través de los ingresos. ¿Cómo va a hacer un pensionado para vivir con $30? Explíquenmelo. Explíquenme. O sea, 5 millones de viejitos en este país, ¿cómo hacen para vivir con $30? ¿Cómo hacemos los jubilados para vivir con $70? Explíquenmelo. O sea, acabaron con el ingreso nacional, acabaron con la distribución justa y equitativa del ingreso nacional, que es una obligación constitucional. Acabaron con el 91 constitucional y siguen violando el 91 constitucional. Y todavía se presentan como héroes diciendo que, bueno, están haciendo un esfuerzo sobrehumano. No, el esfuerzo que tienes que hacer es devolver los bolívares que sacaste de la economía para devolverle el poder adquisitivo a los venezolanos. Eso es lo que tienes que hacer, indexar la economía y paulatinamente ir mejorando el poder adquisitivo para que aumente el consumo y con eso aumente la productividad. Pero tú no puedes pretender aumentar la productividad a punta del sacrificio de los salarios del trabajador. Es decir, salidas hay. Pero tú decidiste las salidas por la vía monetaria neoliberal, porque ese fue el paradigma económico que tú escogiste, que es contrario a la Constitución. Eso es lo que está pasando en el fondo. El Fondo Monetario Internacional demostró que la circulación de moneda no es la causa de la inflación, ni el aumento de los salarios es la causa de la inflación.
Entonces ustedes pretenden ponernos una camisa de fuerza, le pusieron una camisa de fuerza a la economía venezolana. Hablan de crecimiento no sé para quién, me imagino que para las élites, porque hoy el reparto del ingreso nacional, el 20% le queda al trabajador, el 70% al empresario y el 10% al Estado a través de los impuestos. Y encima tenemos que pagar 16% de IVA más 3% de IGTF si decides pagar en divisa. Es decir, estamos pagando 19%, que no lo debemos pagar nosotros, porque ese IGTF es un impuesto que debe ir a la transacción y no lo tiene que pagar el consumidor, y lo estamos pagando los consumidores. Ese es el modelo económico de ustedes. El sacrificio de los trabajadores para beneficiar la macroeconomía. No, están equivocados. Eso no es lo que dice la Constitución. Están equivocados. Y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que no puede haber crecimiento real si no hay salarios dignos, educación, salud, seguridad social, servicios de calidad, vivienda y trabajo digno. No puede haber crecimiento. Porque si el crecimiento lo vas a medir únicamente que por los equilibrios macroeconómicos y fiscales, incluso por el equilibrio fiscal, ni siquiera allí pasaste la prueba. Y siguen cargando el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Están equivocados. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Ese no es el camino constitucional. El camino constitucional va por otro lado. El camino constitucional es incluso no seguir liquidando los pocos dólares que se producen para que 15 empresas sigan importando. Ese no es el camino. El camino es que fortalezcas el bolívar. ¿Por qué no intentan hacerlo a través del respaldo en commodity? ¿Por qué el bolívar oro no? ¿Por qué la indexación de la economía no? ¿Por qué no se pueden discutir estos temas abiertamente? Y quienes estamos proponiendo esto, entonces somos tratados de traidores. Y lo único que estamos haciendo es defendiendo los derechos de los trabajadores. Y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Nuestra voz se seguirá levantando en favor de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Ya ni siquiera puedo pedirles reflexión, porque ustedes están siguiendo un plan de destrucción y de demolición del país. Lamentablemente, no tengo ninguna esperanza de que con ustedes al frente del gobierno pueda cambiar esta política de hambre y de miseria. Lamentablemente. Son unos irresponsables. Unos irresponsables frente a la historia. Porque acabaron con un proyecto político en el que todos nosotros creíamos. Y lamentablemente es una perfidia lo que hicieron con la Constitución y lo que han hecho con el tratamiento de los derechos sociales, económicos de nuestros y nuestras trabajadoras y de nuestro pueblo, sometiéndonos al empobrecimiento colectivo. Nos toca luchar, muy duro, nos toca luchar para cambiar estas condiciones, para que la justicia social se imponga y para que la Constitución sea respetada. Eso es lo más importante. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Yo creo que a ustedes se les olvidó eso que tanto machacaron en el pasado. Es lamentable